He visto Deadpool y Lobezno y no soy fan. Este tipo de vídeo no va a ser como los del resto del canal, que tienen un guión que sigo a rajatabla. Va a ser más pensamientos aleatorios y dar mi opinión, para no tener que tardar tanto en hacer pues un vídeo más detallado. Primeras impresiones. Si os interesa, dadle amor, y si queréis que hable de más películas de actualidad, pues a lo mejor lo hago y a lo mejor no. Tengo un par de notas que he tomado en base a una serie de conversaciones que he tenido con mis colegas, y por supuesto, esto es mi opinión, no es la verdad absoluta, nada que tenga más valor que ninguna otra opinión, son mis observaciones, la forma en la que yo valoro las películas que veo. Vamos por partes. Si te gusta Deadpool y Lobezno, yo creo que no te gusta Deadpool y Lobezno. ¿Qué significa esto? Yo creo que si la película te ha funcionado, no es por mérito propio de la película, no es por lo que la película ha conseguido en base a su propio esfuerzo. Creo que es en base al esfuerzo de todas las personas que formaron parte de los equipos creativos y de los equipos de producción de todas las películas que Deadpool y Lobezno referencian. Obviamente, esto es una exageración. Te puede haber gustado, te puedes haber sentido identificado con los personajes de Deadpool y Lobezno, te puede haber gustado su mensaje, la forma en la que está grabada, eso ya cada uno con lo suyo. Pero creo que la mayoría de personas que les va a gustar esta película les va a gustar por razones que no son inherentes a la propia película, sino a todo lo que ha habido antes. Me explico. Sus personajes no existen. ¿Y a qué me refiero cuando estoy diciendo esto? El protagonista es Deadpool y es Lobezno. Este Lobezno, como tal, no es un personaje en sí. Toda la profundidad del personaje se basa en que a ti, como espectador o espectadora, te guste Hugh Jackman, su carrera como actor, sus largos años interpretando a Lobezno, que han sido fantásticos. Hugh Jackman es un actorazo. Pero este Lobezno no es Lobezno, es Hugh Jackman. ¿Por qué digo esto? Porque realmente este personaje es un personaje nuevo. Pero la película hace algo un poco tramposo. Y es que este Lobezno se comporta y actúa y habla y la interpretación es exactamente igual que todas las interpretaciones de los Lobeznos previos. Claro, tú cuando lo ves, lo estás identificando como ese Lobezno que llevas viendo durante 20 años. Pero este Lobezno como tal, como personaje, todo lo que lo hace interesante, todo su desarrollo, se basa en un par de escenas de exposición. Más allá de eso, no tiene personalidad, porque la personalidad está copiada del resto de Lobeznos. Me están diciendo que este Lobezno no es el mismo Lobezno que llevamos viendo. Sin embargo, hace exactamente lo mismo, para ahorrarse el trabajo de crear su propio Lobezno. La película es consciente de esto. La película lo que quiere es que tú identifiques a ese Lobezno y, a pesar de que no sea el mismo, lo consideres como tal. Ya tiene el trabajo hecho, no tiene que hacer nada, no tiene que escribir un personaje, no tiene que darle un arco narrativo. La película intenta hacernos creer que tiene un arco narrativo, pero realmente nunca hemos visto a Lobezno, a este Lobezno, en la etapa inicial de su arco de personaje. No lo hemos visto pasar por lo que pasó, no lo hemos visto renegar como hizo de los X-Men. Solo hemos llegado a la parte del final, la parte en la que se redime de algo que ni siquiera le hemos visto hacer, algo que realmente no nos interesa. La historia de este Lobezno como tal no tiene ninguna conexión emocional con nosotros, porque no la hemos visto, nos la ha dado en un diálogo sobre expositivo que no tiene ningún valor. Esta película lo que hace es ponerte delante una serie de personajes y pedirte, casi suplicarte, que te importe lo que ocurre, que te importen estos personajes, cuando todo el trabajo previo de desarrollo, de presentación, de caracterización, lo han hecho películas anteriores. Esta no hace prácticamente nada con sus personajes, no hace nada nuevo, ni siquiera te los presenta. ¿Por qué debería entonces importarme ese Lobezno? Y esto lo estoy diciendo del personaje más importante de la película, porque Deadpool tiene que sacarlo de otro universo para que la película funcione, que más que ser un chiste metanarrativo, realmente es los propios guionistas de la película admitiendo que no tenían una mejor idea y por lo tanto tenían que recurrir a viejas glorias para hacer una película que tuviese el mínimo interés. A mí eso no me parece un chiste ni me parece un propósito metanarrativo, me parece admitir tu propia incompetencia e intentar ocultarla a modo de chiste para hacernos pensar que, mira, no soy patético porque yo también sé que soy patético, ¿no? Bueno, si eres patético da igual que hagas un chiste al respecto, eres patético. En modo hater, lo siento. Pero bueno, que eso realmente pasa con todos los personajes relevantes de la película. Lobezno, Deadpool, la novia de Deadpool, Vanessa, Cassandra Nova, la villana, Cameos, X-23, Channing Tatum como Gambito, Blade, Elektra, Chris Evans como la Antorcha Humana. Ninguno de ellos tiene un propósito más allá de que lo señalemos diciendo, oh, mira, como mucho te diría que es un poco especie de crítica a cómo Fox ha manejado sus personajes y los ha dejado en obras mediocres, pero bueno, tan mediocres no serán si tú lo que necesitas es robar de ellas para darle valor a tu película. Tenemos, por ejemplo, Vanessa, la novia de Deadpool, es el núcleo emocional de la película, es la razón por la que Deadpool quiere salvar el mundo. No quiere que se muera ella, ¿no? Principalmente, y su familia, que es la foto que muestra constantemente. Pero comparten apenas 1 o 2 minutos de pantalla todos juntos. En ningún momento la película logra que nos importe, ni siquiera lo intenta. Pero es que Vanessa lleva sin ser un personaje relevante desde la primera película.
en la que era un personaje relativamente decente, funcional, y a partir de la segunda es que no ha tenido relevancia. Llevamos sin saber nada nuevo de su personaje desde 2016. ¿Por qué me va a importar a mí los motivos que llevan a Deadpool a hacer todo lo que hace, el motor dramático y emocional, como ya he mencionado de la película, si a ni siquiera la propia película le interesa? Y luego está, por ejemplo, Lobezno y X-23. Ni este es el Lobezno que conoce X-23, o Laura, la voy a llamar Laura, ni Lobezno conoce a ninguna Laura. Entonces, ¿por qué ese momento que comparten juntos, que la película quiere que nos emocionemos, ¿no? Porque decimos, oh, han vuelto, lo ha conseguido, ha sido una redención, Lobezno finalmente con X-23, pero ¿qué significa? Son personajes que no se conocen. ¿Por qué deberían quererse mutuamente? Porque lucen igual. Eso es en lo que se basa tu desarrollo como guión, como historia, en que parecen los mismos personajes, a pesar de que me estés todo el rato diciendo que no lo son, pero sí lo son. ¿Qué coño? ¿En qué quedamos? Luego el resto de personajes, ¿a mí por qué me tiene que importar Blade? Si yo no sé de antes que Blade es un cazavampiros, la puta película ni siquiera se ha molestado en decírmelo. Ese es el valor que tiene, para eso lo sacas, para no hacer nada con él, ni siquiera decirme un poco de quién es. Si la persona que vaya a ver la película no sabe quién es Blade de antes, va a verlo y va a quedarse igual. O el caso de Channing Tatum. Si no conoces la historia que hubo previa de que era un proyecto que iban a hacer con Gambito, que Channing Tatum quería hacerlo y que al final no llegó a ocurrir nunca, si no sabes ese periodo de historia real que ni siquiera tiene que ver con el universo ficticio de las películas, la broma de Channing Tatum como Gambito no existe, no tiene nada en lo que sustentarse. Es esperar que yo como espectador tenga ya un conocimiento previo de una cosa que ni siquiera las películas anteriores cuentan y que a esta tampoco le importa que lo sepas, solo le importa la broma para las 4 personas que conocen la situación. Si no, Channing Tatum haciendo acento francés. Esa es toda su caracterización. Esta película es un homenaje de 2 horas a algo que es mejor que la propia película. Porque es que ni siquiera sus valores de producción o ni siquiera la forma en la que está filmada es nada especial. Al menos las películas de Deadpool destacaban porque tenían cierta visión fresca. Y ahora, por ejemplo, hay un momento en el que va a ocurrir una gran batalla entre los villanos del espacio este, no me acuerdo del nombre, los súbditos de Cassandra Nova y el grupo que se ha formado de Blade, Electra, con Deadpool y Lobezno. Que bueno, ahí en teoría se resuelve ya el arco de personaje de Lobezno. Ha dicho, bueno, pues venga, voy a hacer algo bien, y ya está. Es que su arco de personaje es explicar su pasado y automáticamente después, sin ningún tipo de desarrollo ni nada, escoger ayudar a los héroes, porque sí, no hay una progresión que el personaje llegue a esa conclusión. Simplemente llega porque la historia le pide que llegue y ya está. Pero bueno, cuando ocurre esta batalla, van a enfrentarse los 2 grupos en una colisión épica, y de repente, justo cuando empiezan a pelear, en el montaje se corta a un plano aéreo desde arriba, de una composición terrible en la que no se aprecian a los personajes porque se ven muy lejos. Si vas a hacerme una batalla, no cortes en el mejor momento, de la forma más torpe y burda posible, que parece que han cogido ese plano aleatoriamente porque no tenían otro. Toda esa secuencia de pelea se sucede en un montón de planos que parece que el operador de cámara tenía epilepsia aquel día. La pelea no tiene ningún sentido, no sabes quién se está peleando con quién, no sabes qué está sucediendo prácticamente. El montaje es caótico y sin ninguna clase de cohesión entre los distintos planos. Parece que está grabada, y probablemente fue grabada por un director de segunda unidad, o simplemente ese día pues no sé qué ocurriría en el rodaje. Y hacer coincidir a todas esas personas en un único sitio para grabar la escena quizá fuese imposible, pero bueno, ahí tenemos un resultado pobre, en parte por una dificultad de producción, pero también pues por no haberse preparado una escena de batalla que luego contrasta con la pelea final de Deadpool y Lobezno contra todos los Deadpools. Primero de todo, argumentalmente no tiene ningún sentido. ¿Por qué han aparecido los Deadpools y se están peleando ahora? ¿Qué aporta esta pelea que no hubiera podido aportar la pelea previa? Esta pelea está simplemente pues para parar toda la acción narrativa durante un par de minutos, para hacer una escena que, aunque tiene más interés que la anterior a nivel visual, realmente no deja de ser un montón de muñecos de CGI. Por eso se ponen las máscaras. Una cara humana es difícil de imitar con CGI que parezca convincente. Yo no estoy en contra del CGI. El CGI es una herramienta buenísima, pero hay que saber dónde utilizarlo, cuándo utilizarlo y darle una base real. Para mí esta escena es prácticamente animación, pero pretende ser live action, pretende ser realista. Entonces se queda como un híbrido entre animación y live action que no termina de tomar las ventajas de ninguno de los 2 medios. Lo único que queda es como una animación sosa. Yo como espectador quiero disfrutar esta película, pero me encontraba todo el rato incapaz de hacerlo. Y es tan cínica que usa personajes de otras películas, de otros creadores, para ahorrarse, para evitar hacer ese trabajo de contarnos una historia. Es una historia que no te quiere contar una historia. Es como si dijera la película, bueno, ya los conoces, sabes quiénes son, más o menos, al menos los actores son los mismos, te suenan. Pues venga,
imagina que son los mismos, pero no son los mismos, y aunque lo fueran, no aporta nada nuevo. Las películas en las que salen estos personajes no se ven beneficiadas por aparecer en esta. Pensándolo, llegué a la conclusión de que esta película no tiene estructura. Es una punchline sin setup. En un chiste tenemos un planteamiento, el setup, y una punchline, el remate. Un ejemplo muy básico. Van dos y se cae el de en medio. El planteamiento, van dos, y entonces la punchline subvierte el planteamiento. Es el remate. Y se cae el de en medio. ¿Cómo se va a caer el de en medio si son dos? No, pues ahí está la gracia. Esta película es constantes remates sin planteamiento. Pretende llevarse el impacto emocional de una subversión sin haberse encargado de decirnos la cosa que quiere subvertir. No tiene valor propio, no funciona por sí misma. Es como si yo te dijera, y se cae el de en medio. Bueno, pero primero me tienes que decir que van dos, ¿no? Porque si no, no tengo contexto, no tengo nada, no me falta la información para involucrarme emocionalmente con esta historia. Lo peor es que no me puedes decir que, oh, bueno, pero es que tienes que ver las películas anteriores, porque realmente esta es la tercera parte de Deadpool. Y las dos películas anteriores no tienen nada que ver con esta, no te llevan a esta. La película tiene que estar constantemente recurriendo a diálogos expositivos para explicarte lo que está haciendo, porque en ningún momento toda esta situación narrativa se había planteado en ninguna de las películas anteriores. Y yo no digo que no puedas hacer referencias, que no puedes hacer cameos, pero haz algo con ellos. Spider-Man No Way Home, dentro de que es una película que tiene muchísimos problemas, hay algo que hace muy bien, y es por lo que la gente la alabó en su momento, y es que le da un propósito a los personajes que aparecen. No lo consigue hacer con todos, los villanos no están igual de bien trabajados, pero por lo menos los Spider-Man, que son el core emocional de esa película, lo hace tan bien que mucha gente pasó por alto todo el resto de problemas, y eso está bien. Puedes disfrutar de las cosas, pero es que esta película a mí no me ha dado nada que disfrutar, salvo unas interpretaciones cojonudas. Al final yo creo que solo te puede gustar si has visto el X-Men de Fox, pero esta película, dentro de 2 años, si quieres recordar lo bueno que era Lobezno como este personaje, pues te ves el puto X-Men de Fox y no esta película. ¿Por qué no me haces una peli que funcione por sí sola? ¿Por qué no me cuentas una historia en vez de hacerme un fanfic sin estructura, lleno de cameos, sin gracia y sin nada que decir? Este es el tipo de arte que yo más odio. Es una herramienta para que los estudios ganen dinero sin tener que hacer nada nuevo e interesante, basándose en el trabajo de los que vinieron antes para no tener que desarrollar lo que cuentan ahora. Un arte vacío y vago que solamente quiere complacer a una audiencia para ganar dinero. Y a mí personalmente ni me gusta ni me emociona, porque es una peli que ni construye ni concluye nada, y todo su interés se basa en que te gusten los cómics o las películas a las que hace referencia, que las recuerdes con nostalgia. Hazme un puto A&B, un vídeo musical de Lobezno y Deadpool de 3 minutos, porque va a tener exactamente el mismo valor, es decir, puramente sentimental y como homenaje a la carrera de un gran actor. Y no te habrás gastado 200 millones de dólares, no me habrás gastado 2 horas de mi tiempo, y yo no me habré gastado 10 euros en el cine. Pero oye, al César lo que es del César. Lo que la película quiere hacer, lo hace muy bien. Y que a mí no me guste lo que quiere hacer no significa pues que la única opción sea odiarla. A ti te ha funcionado, te ha gustado, te has sentido identificado o identificada con alguno de los personajes, con sus ambiciones, aunque fuesen simplemente a nivel superficial, aunque sea por las películas previas, a ti te ha llenado. Eso está bien. Y no te sientas mal si te lo has pasado bien viéndola. Está hecha para eso. Está hecha para que nos lo pasemos bien. Es un rato entretenido, pero es un rato que para mí en todo momento se sentía vacío. La veía desde fuera, intentaba entrar y la película no hacía más que sacarme. Entonces me sentí frustrado porque, bueno, sí, hay mucha acción, pero cuando terminas la película y hablas al respecto de ella, que es tan importante como verla, el reflexionarla, el pensar en lo que queda de la película en ti, a mí solo queda apatía. Y me da pena porque Hugh Jackman hace un trabajo espectacular y me gustaría que un homenaje hacia su grandísima carrera fuese mejor que esto. Me gustaría que tuviese lo que se merece. Creo que este no es el caso, pero si lo ha sido para ti, me parece perfecto. Ojalá yo, como muchas veces digo, no disfrutamos del arte por la ausencia de imperfección, sino por la presencia de calidad. Para ti ha habido calidad, tú has visto algo a lo que te aferras, que te gusta, algo de lo que has aprendido, que te ha aportado. Da igual lo que yo diga, eso es tuyo y eso es bueno. Que yo no haya podido quedarme con nada no significa que tú no puedas. Entonces, ¿recomiendo esta película? No. Va a ganar muchísimo dinero y me parece una cosa que va a ser muy nociva para el tipo de películas que van a financiarse en el futuro, porque los estudios van a aprender la lección equivocada al respecto de esto, pero ya está. No recomiendo verla, pero si tú tienes ganas y la disfrutas, que en mi opinión no haga que cambies lo que has sentido. Si consigo hacerte pensar y juzgar la película de forma diferente, sin quitar el hecho de que la hayas disfrutado, me consideraré contento con mi trabajo. Si queréis más vídeos de este rollo así, con menos guión y más pensamientos sueltos, decídmelo, yo estaré encantado de hacerlos. Tenemos un Patreon, si queréis apoyarnos, siempre se aprecia, porque esto
estoy grabando esto en Málaga en agosto. Creo que el calor se ha notado. En cualquier caso, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que mi opinión te haya aportado algo. Y nada, hasta la próxima. Una vez terminado el vídeo, me he dado cuenta de todas esas cosas que me he dejado en el tintero, de las que no he hablado, pero bueno, supongo que es lo que tiene este tipo de formato más suelto. De todas formas, sí que creo que hubiera sido injusto de mi parte no mencionar al resto de los intérpretes: Daphne King, Jennifer Garner, Wesley Snipes, incluso el propio Ryan Reynolds, que aunque no me da muy buena espina en la vida real, ha encarnado a Deadpool de una forma genial y se nota su amor por el personaje. Estas personas son la razón por la que estos cameos pueden llegar a funcionar. Acarrean con todo el peso de darles carisma a sus personajes, un carisma que el guión no le ha otorgado. Queremos verlos a ellos y a ellas, y por eso funciona la película. También me gustaría comentar los créditos finales, que puede que sean lo que más me ha gustado. Sí que me parece un homenaje genuinamente bonito a una época que empezó todo esto, y aunque no me guste en lo que el UCM se ha acabado convirtiendo, creo que es importante recordar de dónde viene. Es una etapa que ha terminado y es única, nos ha permitido llegar a donde estamos. Muchos sueños se han hecho realidad. Qué etapa para estar vivo, ¿no? Qué cosa más bonita. Ya sabéis, la nostalgia es poderosa. Chao.